Y como siempre, el nombre que surge como opción, que por la relación que tiene con el Chiqui Arce, por no estar atajando, es Jan Fernández, pero se hace muy difícil que sea posible o que vaya a Guaraní para esta clase de situaciones. Sí, es importante saber ese detalle porque se lo puede reemplazar. Sí, tocan el nombre y hablan de Jan Fernández por una cuestión de que coincide con que está llegando a un acuerdo con Cerro Porteño y quedaría libre, y encima que es Chiqui Arce el que le trajo a Paraguay el técnico de Guaraní. Claro. Esas coincidencias es lo que a la gente le hace imaginar, pero hay un tema salarial importante. Claro, un tema salarial y un tema de la propia decisión de Jan de a qué club va a ir, porque no va a ir 1 o 2 meses a Guaraní para ir a otro club, para no tener problemas de ficha. Y también su representante Lucas Domenech habló ahora hace minutos con Fútbol a lo Grande y mencionó que no hay acuerdo con Cerro Porteño, que está todo en negociaciones, pero que no hay acuerdo, no llegan todavía a un monto o hasta qué mes deben pagar el salario. Entonces todavía está pendiente esa opción de la salida de Jan Fernández de Cerro Porteño, sigue todavía en discusión. Sí. Ahora, yo creo que desde lo estrictamente deportivo le conviene a Jan fichar por Guaraní. Digo, si esa es una posibilidad real y vos tenés la garantía que vas a jugar Copa Sudamericana, vas a ser el arquero titular, me parece que Jan debería resignar dinero. Es fácil hablar desde acá. No, claro, es muy claro. Pero a lo que voy es, ¿qué querés? ¿Querés seguir tu carrera deportiva? Guaraní es una buena opción. En este momento, ¿qué otro club te puede llevar? Si aparte, en casi todos los lugares del mundo está cerrado el libro de pases. Aparte que no está jugando hace tiempo tampoco, claro. O sea, no está teniendo minutos. Pero a él ya no le hace diferencia. Ayer en radio, Fede Villalba con Víctor Sostoa se estaban peleando por el salario. ¿Cuál era el salario real? Y atendé cuál era la pelea. Si era 80 o 90. Imagínate. Por mes. No. Pero, por supuesto, Guaraní no le va a pagar eso. A eso voy. Claro. Guaraní, es más, le cae de arriba este problema. No es que estaba en una planilla Excel con $80.000 mensuales lista para pagarle. Va a ser complicado. Pero si quieres tener un arquero competitivo, tenés que hacer un esfuerzo, lo sacás a Servio, y buscas otro. Le seguís pagando a Servio, por supuesto, y hace un esfuerzo y lo traes a Jan, si esta posibilidad realmente existe. Claro, lo de Jan creo que no es factible, aparte porque él apunta a otro mercado. Él apunta a ir a México. Entonces cualquier riesgo es esperar hasta junio. Para mí esa es su... Entonces quedará colgado hasta junio. Claro, simplemente otra vez sería tema monetario, porque el mercado mexicano es un mercado que paga muy bien. Claro, él siempre apuntó, por lo menos su representante, Lucas Domenech, siempre apuntó allí. Entonces creo que esto es muy difícil, que es casi imposible que se dé para Guaraní, pero sí existe la posibilidad que traiga otro arquero para poder reemplazarlo a Servio en caso que lo necesite. Ya lo tiene Martín Rodríguez, el uruguayo, es quien va a tomar la titularidad. La posta. Sí.